¿Alguna vez has entrado en una casa donde todo parece perfecto, pero el aire se siente pesado con secretos, donde cada sonrisa esconde algo, y cada puerta se siente como si estuviera protegiendo una verdad demasiado oscura para hablar? El asesino era en quien se podía confiar. ¿Y quién sería el próximo? Comenzó no con un golpe, sino con un silencio tan deliberado que casi se sintió colocado, como si el mundo hubiera contenido la respiración por algo fuera de su alcance. En su estudio forrado de libros, escondido como un secreto bien protegido en el corazón de la niebla de Londres, Belgravia, el detective Alaric Ben se sentó en su escritorio, revisando meticulosamente las viejas notas de casos firmadas en una mano precisa casi obsesiva. El tic-tac del reloj antiguo era constante, predecible, hasta que no lo fue. Un ligero raspador metálico resonó en la ranura de la letra de latón, seguido del suave silencio de papel grueso que se desliza contra la madera. No era inusual que Ben recibiera correspondencia, pero este sobre era diferente a cualquier otro, cremoso e imposiblemente suave, sellado con una cera carmesí oscura presionada en un sigilio desconocido. Un cuervo acunado dentro de un círculo de espinas, parecía respirar con una importancia tranquila. El nombre garabateado a través de él fue escrito con atenuos e inclinados golpes que se sintieron casi ceremoniales. Con la precisión de un cirujano, Ben recuperó su abridor de cartas y cortó el sello. La cuchilla se apoderó de un momento, como si el sobre se resistiera a ser abierto, como si temiera lo que vendría después. En el interior había una sola página de pergamino, sus bordes ligeramente deshilachados. La tinta era una violeta descolorida, lo que sugería una prisa enterrada debajo de la formalidad. Mi querido señor Ben, aunque esta carta viene envuelta en la cortesía, es la urgencia lo que impulsa la mano. Estoy organizando un retiro de invierno en mi casa ancestral, Blackridge Hall, la próxima semana. Es una reunión destinada a reflexionar y calmar, pero me encuentro cada vez más perturbada. Los susurros resuenan en los corredores que deberían estar quietos, los espejos reflejan los movimientos que no hago, y mis sueños ya no se sienten como los míos. No me atrevo a hablar más a través del papel, ruego su presencia, no como invitado, sino como un escudo contra lo desconocido. Tuyo, con ansiosa esperanza, Lady Sibylla Crown. Ben lo leyó una vez, y luego otra. Había algo en su fraseo, un temblor detrás de la formalidad, como alguien que intentaba desesperadamente mantener el control. No se movió durante varios momentos, solo miró la página, los bordes revoloteando ligeramente en la sala sin draft. Luego en silencio decisivamente se puso de pie. Sin una palabra, comenzó a empacar. 3 días después, debajo de un cielo pesado con nubes gris magulladas, y el aroma de la tierra congelada, su carro levantó un largo y sinuoso camino perdido para los mapas y la memoria. Blackridge Hall no surgió como un hogar, sino como una presencia vasta, sombra y atemporal, su fachada de piedra desgastada y veteada con hiedra que se aferraba a los dedos esqueléticos. Las puertas de hierro forjado gimieron cuando se abrieron, y el aire se volvió más frío, como si la tierra protegiera celosamente sus secretos. Ben salió, inmaculado en su abrigo de lana oscura y guantes, la única evidencia de que su viaje era la ligera humedad en su collar. Un lacayo, alto, silencioso con ojos que se movieron demasiado rápido hasta la línea de árboles, lo esperaba sin hablar, guiándolo hacia las inminentes puertas dobles. En el interior, el salón estaba cálido, pero de manera no natural, el tipo de calor que se sentía desplazado, como si se pusiera prestado de otro momento. El aroma de los troncos de cedro ardientes se mezcló con el rastro más leve de algo dulce y en descomposición, como los lirios demasiado maduros que quedan demasiado tiempo en el agua. Las velas parpadearon en apliques a lo largo del corredor,
pero sus llamas eran inmóviles, demasiado perfectas, como los actores que mantienen su pose en el escenario. Los retratos de antepasados muertos largos alineaban las paredes, y Ben sintió, sin lugar a dudas, que algunos de ellos estaban observando. Espera, Lady Sibylla Crown apareció en la parte superior de la escalera como una aparición convocada por el pensamiento solo, vestida de seda negra que brillaba como tinta bajo la luz de la luna. Su postura era regal, pero sus ojos traicionaron el agotamiento, no del tipo que el sueño cura, sino del tipo que proviene de temer el momento en que tus ojos se cierran. Señor, Ben, dijo, con voz como el viento a través de las cortinas viejas, esperaba que vinieras. Se inclinó ligeramente, cada movimiento preciso. Tu carta fue evocadora. Confío en que no he llegado demasiado tarde. Ella descendió lentamente, su vestido susurrando contra las escaleras. Llegas a tiempo, aunque confieso, el tiempo ha comenzado a sentirse poco confiable aquí. La siguió a través de los pasillos laberínticos, pasadas puertas que estaban cerradas pero nunca silenciosas, a través de una sala de estar donde un fuego ardía sin calor. El salón estaba vivo con murmullos, los invitados se movían en grupos, cada sonrisa demasiado ensayada, cada mirada demasiado afilada. Una mujer en carmesí se quedó demasiado quieta por la chimenea, sus ojos escaneando caras como un depredador. Un hombre frágil se sentó cerca de la ventana, con las manos torciéndose como si las cuerdas invisibles lo tiraran. Un niño, o tal vez un adulto muy pequeño, agachado en la esquina, inmóvil, como tallado en las sombras mismas, y sin embargo nadie reconoció la inquietud, como si todos hubieran acordado no notar lo que acechaba debajo de la superficie. Esta noche, dijo Lady Sibylla en voz baja, casi distraídamente, jugamos el juego de susurros. Ben se volvió hacia ella, ceñó débilmente surgió. Un juego. Ella asintió, su expresión ilegible. A la medianoche, cada invitado usará una máscara extraída del viejo tronco en el ala oeste. Se convertirán en alguien más. Durante una hora, abandonamos nuestros nombres, nuestras verdades, y hablamos solo lo que nunca nos hemos atrevido a decir, o lo que más deseamos escondernos. Miró a su alrededor, luego agregó, aún más suave, algunos dicen que las máscaras recuerdan la última alma en usarlas, que susurran si escuchas atentamente. La mirada de Ben se oscureció, su voz baja, y si alguien dice una verdad que nunca debería haber sido conocida. Los ojos de Lady Sibylla parpadearon, no con sorpresa, sino con reconocimiento. Luego rezamos, susurró, que aún no está escuchando. A medida que el gran reloj se alzaba más cerca de la medianoche, el aire dentro del salón de baile brillaba con una especie de anticipación eléctrica, del tipo que tararea justo debajo de la risa y el encaje, su devanado de corriente entre las cortinas de terciopelo y los pisos de parquet pulidos. La luz de la lámpara de araña refractó los vestidos de lentejuelas y las máscaras con joyas, creando un caleidoscopio de color y movimiento que parecía casi demasiado vívido para ser real. Un suave trino de cuerdas de la orquesta envió ondas por la habitación, justo cuando Lady Everwyn, con un brillo travieso en su ojo, se inclinó hacia el enigmático Monsieur Leclerc. Puede haber un premio por la suplantación más convincente, bromeó, su voz baja, cada sílaba mezclada con diversión y algo más, algo velado. Naturalmente, respondió con un arco educado, aunque incluso en los juegos, uno verdadero yo tiende a echar un vistazo a través de las grietas. Nest cepas, su risa delicada y deliberada, vino con un elegante toque de su abanico contra su hombro. Eres bastante agudo, Monsieur Leclerc. Pero aquí, en nuestro pequeño círculo tranquilo, ¿qué secretos podrían esconderse? Él sonrió débilmente. Su bigote se sacudió muy ligeramente. Ah, señora Everwyn, es en los estanques más pequeños que las sombras más oscuras a menudo nadan. Si uno sabe dónde mirar,
Su conversación se desvaneció en la multitud de vals, cada invitado envuelto en capas de elegancia y duplicidad, mientras la risa enmascarada giraba debajo de los candelabros. Las bandejas de plata flotaron con copas de champán ámbar y dulces azucarados, mientras que Leclerc se movió por la multitud con facilidad practicada, intercambiando bromas, asintiendo cortésmente, pero siempre escuchando los murmullos medio enterrados sobre las deudas largas y retrasadas, las herencias familiares desaparecidas o la animosidad velada virtuosa, las sonrisas medidas perfectas. Con cada comentario silencioso, solo ofreció una risa educada, almacenando los fragmentos como un rompecabezas aún por resolver. Cuando el reloj llegó a las 10 de la medianoche, Lady Everwyn aplaudió con las manos, y los sirvientes dieron a conocer una larga caja de obsidiana. Su superficie pulida brillaba siniestramente. La emoción se extendió por la multitud cuando cada invitado llegó a dibujar una máscara, algunas salvajes, algunas grotescas, otras inquietantemente en blanco. La risa estalló, pero Leclerc permaneció quieto, un observador tranquilo, cuando un joven debutante, con ojos curiosos, preguntó qué máscara usaría. Se negó con una firmeza suave. Encuentro claridad al ver en lugar de ser visto, dijo, aunque la niña parecía vagamente decepcionada. El primer peaje de la medianoche silenció la habitación. Uno por uno, los invitados levantaron sus máscaras y, a medida que el timbre final se hizo eco como un latido lento a través de los pasillos a la luz de las velas, la transformación fue completa, un carnaval de juerguistas sin rostro, algunos hermosos, otros extraños y otros simplemente desconcertantes. Sin embargo, debajo del jubilante caos, Leclerc sintió un temblor más profundo, un temor tácito que revoloteaba justo debajo de la superficie, como un susurro que no estaba destinado a escuchar. Observó a los invitados bailar y desaparecer en el corredor, gritos de risa resonando del mármol, pero sus ojos se entrecerraron, porque, en el remolino de plumas y caras falsas, atrapó algo, una figura demasiado quieta, los ojos persistentes demasiado tiempo. Algo no estaba bien, y en ese instante, preciso y fugaz, él sabía: alguien en esta habitación no simplemente fingía ser otra persona, estaban ocultando algo mucho más peligroso. Esa noche, en Farleigh Manor, tenía ganas de estar atrapado en un viejo sueño medio recordado, uno donde las caras parecían familiares, pero los nombres se deslizaban a través de su memoria como humo, y cada sonrisa escondía una tranquila inquietud. Bañado a la luz de la luna, con el salón de baile lleno de caras enmascaradas, veladas en terciopelo y encaje, el grito repentino y penetrante atravesó la música como una cuchilla cortando la seda, congelando cada respiración, cada palabra susurrada en su lugar. Hercule Moreau, que había estado en silencio cerca de las puertas del salón de baile, observando como un hombre que esperaba una tormenta que sabía que vendría, dio un paso adelante, sus ojos fríos, calculadores, sosteniendo el tipo de quietud solo aquellos que poseen la verdad en lugar de consuelo. A medida que el grito resonaba en las antiguas paredes, las máscaras se convirtieron en más que un mero disfraz, se convirtieron en armadura, escudos detrás de los cuales el miedo ahora latía visiblemente. Algunos invitados ya habían arrancado las suyas con pánico, sus manos temblando, sus ojos buscando en la habitación con la frenética energía de culpa o horror. Un hombre joven, su cara pálida, sus pasos inestables, se acercó a Moreau y susurró que el grito había venido del ala este, los cuartos privados, un lugar estrictamente fuera del alcance de los invitados. Sin una palabra desperdiciada, Moreau se volvió hacia la multitud y ordenó: nadie entra, nadie se va, mantengan las caras ocultas, por ahora es más seguro de esa manera. No era una sugerencia, sino una decisión calculada. El momento había cambiado, y ahora cada invitado no era solo un observador, sino un sospechoso, cada sonrisa ahora sospechosa,
Cada silencio, un posible secreto. Cuando Moreau entró en el corredor con poca luz que conducía hacia el ala este, el brillo de las velas parecía de alguna manera más frío que antes, acentuando largas sombras que no parpadeaban con calor, sino con advertencia. En el giro del pasillo, se detuvo ante un viejo espejo, una de esas reliquias demasiado viejas para ser puramente decorativas, y allí, en la esquina de su marco, justo debajo del borde, una sola gota roja oscura se había secado en el vidrio, como una firma manchada de sangre que quedaba a través del tiempo. Se arrodilló, estudiándolo de cerca, ya que las voces lejanas se deslizaban detrás de él, guarniciones a murmuradores, los guardias susurrando, un siervo rezando suavemente por lo bajo. Luego vino otro sonido, los escalones apresurados de un sirviente corriendo, la cara pálida, con los ojos muy abiertos por el terror. Simplemente levantó una mano temblorosa y apuntó hacia la puerta más lejana al final del corredor este. Moreau no habló, no parpadeó, ya lo sabía, este no fue un grito de shock, era el primer hilo de un secreto que había sido enterrado demasiado tiempo. El juego ha comenzado, se susurró para sí mismo, pero esta vez, las máscaras no eran para divertirse, estaban ocultando algo, penas, secretos, tal vez incluso la muerte, y a medida que se movía más profundamente en el ala olvidada de la mansión, sus pasos despertaron viejos ecos en el piso debajo de él, como si las paredes en sí le estuvieran advirtiendo: ten cuidado, detective, la verdad que estás persiguiendo ha estado esperando más tiempo de lo que puedes imaginar, y está lista para ti. A medida que los ecos finales de ese grito de sangre se disolvieron en la pesada quietud de terciopelo de la mansión, el corredor parecía cerrar en sí mismo. Sus candelabras parpadeantes lanzaban sombras largas y temblorosas que se veían repentinamente demasiado viejas, demasiado manchadas por la historia para ser inocentes. Los invitados, una vez radiantes con sus máscaras y vestidos de satén, ahora se paraban como siluetas fantasmales, mujeres que se abalanzaban con los ojos llenos de lágrimas, con pañuelos de encaje agarrados a los dedos pálidos, sus labios temblorosos traicionaban el temor silencioso, mientras que los caballeros, sin enmascarar, se parecían menos a protectores y más a grabadores de piedra. Luego, como un acorde golpeado suavemente pero inequívocamente en un piano distante, un silencio cayó, solo roto por un solo par de pasos deliberados. El inspector Alaric Duval salió de la penumbra como una tormenta en cámara lenta alto, compuesto su misma presencia tejiendo orden a través del caos, como si incluso la muerte misma hubiera estado esperando que llegara. Todos los ojos giraron mientras se movía sin prisa hacia el centro del corredor, donde, desplomado contra la madera besada por la sombra, yacía el cuerpo de un joven lacayo, Elías, su librea ahora arrugada y extrañamente manchada, el arco a su collar cojeaba, como una cinta atada a una marioneta, cuyas cuerdas se habían cortado repentinamente. En la vacilación de la luz de las velas, la cara del niño era desconcertante, los ojos cerrados, los labios separados ligeramente como si el sueño hubiera venido sobre él a mitad de la recreación, pero el ojo entrenado de Duval, frío y exigente debajo del borde de su sombrero, reconoció inmediatamente la incansable quietud de la finalidad. Se arrodilló, colocando dos dedos en el punto de pulso debajo de la mandíbula, sin parpadear, sin resistencia. Luego se inclinó más cerca, arrastrando el aire a través de su nariz. Un aroma peculiar permanecía allí, flacial, metálico, casi alquímico, como algo antiguo y mal disfrazado debajo del perfume. Se ha ido, susurró Duval, aunque el silencio se tragó sus palabras y las llevó a través de la multitud como una campana de peaje. Lady Evelyn Morecroft jadeó, su máscara de terciopelo colgó suelta, con los ojos muy abiertos de incredulidad, los labios temblando antes de que se volviera, sofocando sollozos en la manga. Duval se levantó con la solemnidad de un hombre familiarizado con los muertos y giró su mirada sobre el grupo.
Todos, por favor, dijo su voz tranquila pero inquebrantable, regresen al salón. La verdad se esconde mejor en ruido, debemos tener tranquilidad para encontrarla. Por un largo instante, nadie se atrevió a moverse, como si las paredes lo prohibieran, hasta que Lord Peregrine Morecroft, su cabello plateado brillando debajo del candelabro, dio un paso adelante y quitó la grotesca máscara de asta de su rostro. «¿Escuchaste al inspector?», dijo con autoridad templada por el dolor. «Venid ahora, no debemos interferir». Poco a poco, como una marea reacia, los invitados se alejaron, sus murmullos se levantaron y cayeron. Especulaciones, miedo, culpa, cada teoría más oscura que la anterior. Solo una vez más, Duval volvió al cuerpo y levantó cuidadosamente la esquina del abrigo de Elías, revelando que no había heridas visibles, ni sangre ni signos de violencia. Sin embargo, algo estaba mal, profundamente mal, había una tensión en la habitación, un residuo, como si el acto no hubiera sido visto, pero aún permaneciera en el mismo aire. Luego el movimiento en el otro extremo del corredor llamó la atención, una figura emergió de las sombras, delgada, encorvada, su uniforme demasiado grande para su marco. El hombre se detuvo abruptamente cuando vio a Duval, su rostro pálido como cera, respirando inestable. «Señor, vine cuando escuché el grito», tartamudeó, con voz alta y temblorosa. «Yo, pensé que alguien dejó caer una bandeja. Entonces vi». Sus ojos se movieron hacia Elías y vaciló. Duval dio un paso hacia él con calma lenta y medida. «Su nombre, Callum, señor, segundo Footman. Y el fallecido, Elías, señor, estaba buscando linternas del almacenamiento». Dijo algo sobre necesitar más luz para el West Hall después de que se entregaron las máscaras. Duval asintió, los ojos se estrecharon ligeramente. «¿Notaste algo fuera de lugar esta noche? ¿Algún argumento, comportamiento extraño?» Callum dudó, tragando con fuerza. «No exactamente, señor, aunque había susurros». Duval se detuvo. «Susurros, sí señor, desde el viejo pasaje detrás de la escalera este. Pensé que lo estaba imaginando, pero sonaba, como cantar, realmente suave». La expresión del inspector se oscureció. Había leído sobre ese pasaje, sellado durante mucho tiempo después de la desaparición de una criada de Scullery hace décadas. Se rumoreaba que estaba maldito. «Gracias, Callum. Ve a informar a Lord Morecroft. Necesitaré hablar con todos invitados y sirvientes por igual». Callum asintió rápidamente, pero lanzó una última mirada a Elías, sus ojos llenos de algo como miedo o culpa. Cuando sus pasos desaparecieron por el corredor, Duval regresó a las sombras cerca de la pared este, donde el aire se sentía más frío. Su mano enguantada rozó el borde de los paneles, los dedos presionando ligeramente hasta que, allí, una costura débil, invisible para el ojo inexperto. Detrás de esto, el silencio latía como un corazón, y algo más allá de la madera parecía respirar. «No», murmuró para sí mismo, «esto no fue solo un asesinato, este fue un mensaje». Y a medida que la luz de las velas se atenuaba detrás de él y los susurros se agitaban nuevamente de algún lugar invisible, Duval se dio cuenta de que la casa en sí no era simplemente la escena de esta tragedia. Era el guardián de sus secretos más oscuros, y esta noche, había comenzado a hablar. Dio un aliento lento y silencioso, los ojos escaneando el pasillo con poca luz con la precisión de un hombre acostumbrado a rastrear secretos que otros temían enfrentar. Sus pasos eran unidos en el mármol pulido, cada movimiento deliberado metódico, como si incluso el aire a su alrededor se hubiera vuelto desconfiado de perturbar la escena. La forma sin vida del lacayo yacía extendida por el piso, las manos con guantes blancos se enroscaron como si aún se aferrara a un momento final y desesperado. Cerca de allí, una tenue marca de desgaste arrastraba a lo largo de las baldosas del corredor, el sutil raspado de cuero en piedra, evidencia de un movimiento apresurado, tal vez una lucha.
un poco más allá del cuerpo, se había dejado a un lado una sola máscara, rica burdeos con hilos dorados que brillaban bajo la luz parpadeante de las velas, su terciopelo aún cálido con el rastro de la presencia humana, y perfumado débilmente con una fragancia que susurraba de riqueza y vanidad. La recogió suavemente, con cuidado de no manchar cualquier verdad que se aferrara a sus bordes, y por un momento estudió sus elegantes contornos. ¿Era de John, o había sido dejada en un momento de terror por alguien más, alguien que ya no deseaba ser visto? La dejó a un lado delicadamente, su mente ya giraba cuando sus dedos rozaron la solapa del abrigo del footman, y sintió el cambio de algo escondido. Entró y retiró una nota bien doblada, su ceja se arqueó mientras la desplegaba, y vio escrita en una mano afilada e inclinada, una sola palabra que golpeaba como un cuchillo a través del silencio: la noche, la hora en que había comenzado la mascarada. Una señal, una advertencia, una confesión. Él deslizó la nota en el bolsillo interno de su chaleco, justo cuando los pasos que se acercaban agitaban el silencio, y Lady Alara Farnsworth salió de las sombras, sus ojos rojos con dolor, pero su voz se mantenía rápidamente al equilibrio criado en sus huesos. Señorita Poe, dijo, sus palabras apenas por encima de un susurro, Lord Farnsworth ha reunido a los invitados en el salón, pero la casa está incómoda, hay murmullos, acusaciones, tienen miedo. Ofreció un asentimiento solemne, su voz tranquila pero abordada de autoridad tranquila. Entonces debemos darles dirección, no temer, mantenga el personal compuesto, que no florezca el pánico, el plano es el enemigo de la verdad. Ella dudó, luego hizo la pregunta que permanecía en cada lengua pero no se atrevió a hablar. ¿Crees? Fue asesinato. Su voz se rompió ante la palabra. Poe miró una vez más el cadáver pálido, la quietud antinatural, los secretos que se acumulan debajo de la mascarada de la cortesía. Creo que, dijo finalmente, con voz baja y grave, que lo que ha sucedido aquí esta noche es mucho más oscuro que el accidente o el paso en falso, pero hasta que sabemos más, no hablamos nada en voz alta. Con un guiño ahogado por la tristeza, Lady Alara se dio la vuelta, instruyendo a un sirviente en tonos silenciosos antes de desaparecer en la calidez del salón. Dejados solos una vez más en la quietud escalofriante del corredor, Poe echó una mirada final a la luz parpadeante a la luz de las velas, el débil aroma de sangre y perfumes persistentes como ecos de alguna traición antigua, y sintió la nota en su bolsillo latir con importancia. Había una mano detrás de esto, una mente calculadora escondida detrás de los guantes de seda y las sonrisas pulidas, y alguien en Farnsworth Manor había elegido el velo de la medianoche y las máscaras para orquestar un acto más sucio. ¿Pero quién? Uno de los invitados bebiendo vino y risas girando, un sirviente cuyo silencio enmascaró más que el deber, alguien con un puntaje para asentarse o algo que perder. Sus ojos se estrecharon, resueltos, la solidificación como el hielo. La mascarada acababa de comenzar, y debajo de sus galas, algo monstruoso se movía. Con los pasos medidos, se movió hacia el salón, cada pisada resonó como la garrapata de un reloj que se enrolla hacia otra revelación, ya que sabía que este juego de caras ocultas no terminaría hasta que cayera la última máscara, y con ella, la verdad, por más oscura, por más condenante. El aire una vez celebratorio de Whitmore Hall, se había cuajado en una quietud inquietante, del tipo que se aferra a los rincones de la habitación, y se filtra en los huesos de uno. No un silencio de la mañana pacífico, sino un silencio atento y expectante que incluso el reloj del abuelo parecía demasiado fuerte, sus tic-tacs rítmicos como pitidos distantes en un corredor vacío. Atrás quedaron los ecos de la risa, el barrido de los vestidos de seda, y el tintineo de las flautas de cristal. Ahora en su lugar, demoraba un peso invisible, falla en la cortesía, la sospecha velada por la cortesía. El inspector Alaric Ben, cuya reputación de desenterrar la verdad con precisión de bisturí lo precedía,
se movió a través de los corredores esmerilados de la finca con pasos deliberados, sus sentidos fuertes a pesar de la hora. La pelota enmascarada, destinada a deslumbrar y distraer, se había tornado en espiral en el caos en el momento en que el grito perforó el aire, y con él, la ilusión de seguridad se hizo añicos. Cuando la luz dorada de la mañana sangraba a través de imponentes ventanas, entró en el solarium para encontrar a Lady Evelyn Hargraves sentada rígidamente cerca de la chimenea fría, su bata cubierta como tela de luto, ojos bordeados de un temor inquieto que ningún sueño podía calmar. «Esta casa», susurró, su voz temblando como la luz de las velas, «se siente embrujada ahora, no por fantasmas, inspector, sino por intenciones». Ofreció un asentimiento solemne, luego giró cuando el jefe de policía Dorian Grayson entró, alto y dominante, un hombre acostumbrado a tormentas, pero claramente consciente de que este fue más profundo. «Debemos movernos rápidamente», dijo Grayson gravemente, «antes de que el miedo genere más sombras». Así comenzó la procesión de entrevistas, cada una más reveladora que la anterior. El señor Basil Hargraves, tocando su frente con un pañuelo de seda, negó cualquier conocimiento con demasiada insistencia. La contracción en su ojo traicionaba los pensamientos que no se atrevió a expresar. Elena Moore, todavía en las joyas de anoche, recordó una figura cojera cerca de la biblioteca, concluyendo fugaz, fuera de lugar, y dejando atrás no huellas, sino un rastro de inquietud y algo más oscuro. Entonces el joven Charles Hargraves, claramente sacudido, confesó haber encontrado una nota críptica escondida en un espejo del pasillo. «Deja que el silencio caiga». Su voz vaciló mientras lo recordaba, pensando que era parte del juego de la noche, pero no había habido tal pista. Y finalmente, el señor Eldridge, el mayordomo, entró con su gracia habitual, sus palabras tranquilas pero demasiado perfectamente medidas, como si se ensayara, como si ocultara algo detrás de esa impenetrable máscara de dignidad. El inspector Ben escuchó no solo lo que se dijo, sino lo que no se dijo, las miradas evitadas, los nombres no mencionados, los detalles que se deslizaron inconscientemente. Cada palabra unía una red, revelando no el caos, sino un acto meticulosamente orquestado, y dentro de él, un titiritero que aún no se había revelado. El asesinato, se dio cuenta, no era una erupción de pasión o pánico, era un mensaje, una actuación jugada con máscaras de propiedad y encaje. Mientras las largas sombras de la mañana se extendían por las paredes, los ojos de Ben se estrecharon, no por confusión, sino por claridad. El asesino estaba aquí, todavía dentro de estas paredes, escondiéndose a la vista, posiblemente mirando desde una grieta en la puerta, o detrás de una sonrisa de porcelana en el desayuno. Y aunque la música se había detenido, la mascarada, oh sí, estaba lejos de terminar. Nadie en Hawthorne Grange podría haber imaginado que el frío agarre de la tragedia se endurecería tan pronto, golpeando como un rayo en un lugar ya envuelto en dolor, justo cuando los primeros rayos del sol de invierno se filtraron a través de las ventanas esmaltadas, lanzando sombras alargadas a través de pisos pulidos y retratos silenciosos. Un grito rasgó la mansión, un grito penetrante y desgarrador, que envió pájaros esparcidos por los árboles con nieve y congeló cada alma viva dentro de la propiedad en sus pistas. No era el tipo de grito nacido de sorpresa o histeria, era primario, arrancado por la garganta de alguien que acababa de ver algo tan horrible, tan completamente más allá de la comprensión, que las palabras les habían fallado por completo. En momentos, los invitados abandonaron sus tazas de té y murmullos inactivos, sus conversaciones se derrumbaron en jadeos y miradas con los ojos muy abiertos, a medida que los pasos tronaron a través de pasillos, convergiendo hacia la fuente, el salón de música, una habitación generalmente conocida por su ambiente tranquilo, ahora radiante de temor. El inspector Loren,
Acababa de estar estudiando un mapa del ala este de la mansión con Lady Whitcombe cuando lo escuchó, y sin decir una palabra, ya estaba caminando hacia el sonido, el corazón que no golpeó por el miedo, sino por la sombría certeza de que la muerte había regresado. Suspira, con gravedad la puerta del salón se abrió para revelar una escena suspendida en el tiempo. Las cortinas se balanceaban suavemente, como perturbadas por una presencia sin aliento, partituras revoloteaban por el piso como hojas fantasmales, y en medio de todo, debajo del arpa dorada volcada, el cuerpo sin vida de la señorita Eloise Merton. Pausa breve. Su figura delicada estaba retorcida sin orden, como si hubiese caído desde una altura por una fuerza invisible. La columna adornada del arpa presionaba contra su hombro, como un cruel monumento a sus momentos finales, y alrededor de ella yacían fragmentos dispersos de cristal destrozado. El agua de un jarrón sangraba hacia la alfombra persa en círculos amplios, mezclándose con carmesí, con solemnidad. Su rostro, una vez vibrante de curiosidad, ahora estaba inmóvil, sus ojos vidriosos y fijos, mientras que los moretones alrededor de su cuello formaban una guirnalda sombría, prueba de que esto no fue un paso en falso, ni una caída trágica. Respira hondo. El inspector Loren se arrodilló a su lado, su respiración se agitó mientras él percibía el fino temblor en sus dedos, el débil perfume que aún se demoraba, un rastro de que ella había sido. Silencio breve. Detrás de él, Lady Whitcombe apareció en la puerta, su rostro pálido, su boca temblando como si una confesión pudiera estallar si solo alguien hiciera la pregunta correcta. Sin accidente, murmuró Loren, más a la habitación que a ella, mientras sus ojos escaneaban cada centímetro. Tono de observación, la posición del chaise volcado, la vela aún ardía en el alféizar de la ventana, marcas en el lado del piano, como si alguien hubiera luchado por abrirse paso. Pausa. El inspector Hargrove llegó momentos después, notando inmediatamente algo escalofriante. El libro mayor de invitados, en el escritorio, había sido manipulado, una página, rasgada limpiamente, como si alguien hubiera tratado de borrar su propia presencia, con intensidad. No era rabia, fue orquestación, esto era alguien con propósito, paciencia, y un conocimiento inquietantemente íntimo del diseño de la mansión. Cambio de tono, ligeramente más urgente, cuando los invitados restantes se reunieron en el pasillo, susurraron una cacofonía de especulación y temor. Laurent les instruyó, suavemente pero con firmeza, que se trasladaran a la sala de estar. Su tono no traicionó el pánico, solo la resolución fría. Silencio cargado cuando la habitación se vació y la puerta se cerró con un clic suave, pero siniestro. El silencio regresó, pero ya no era pacífico, se sentía cargado, lleno de verdades tácitas. Con gravedad Laurent miró una vez más a la señorita Eloise, a la misteriosa simetría de su entorno, y algo profundo en su entraña le dijo que este era solo el segundo acto, en una tragedia que aún se desarrollaba. Este asesino, susurró para sí mismo, no se esconde en la oscuridad, están caminando estos pasillos a la vista, viendo, esperando, y planeando el próximo movimiento. Pausa. Afuera las ramas esqueléticas de los árboles raspaban los cristales de la ventana, como dedos que intentaban entrar, con dramatismo, y dentro de la mansión, el juego acababa de comenzar. Cambio de escena, tono más contenido, cambiado descuidadamente a un lado en la profunda silla de terciopelo carmesí, su abrigo aún húmedo de la nieve afuera. El inspector Marchand se inclinó más cerca del cuello pálido de la señorita Verena. Sus ojos se estrechaban ante la inquietante precisión del hematoma, no solo por la fuerza, sino por la intención. Una mano ancha, tal vez, murmuró, con la voz apretada de inquietud, o algo mucho más siniestro, un cordón anudado de una manera destinada a silenciar, en lugar de simplemente someter. Pausa breve. Detrás de él el inspector Fenwick dio un leve asentimiento, brazos cruzados,
su expresión ilegible. Sabremos más una vez que llegue el doctor Aldrich. Tono sombrío. Pero 2 muertes, en 2 días, esto ya no es coincidencia, es una escalada. Silencio momentáneo. La mirada de Marchand se desplazó momentáneamente a la luz descolorida que se filtraba a través de la ventana de vidrieras, como si buscara respuestas en los rayos de sol fracturados, y con cada ataque, agregó Fenwick sombríamente, el asesino se vuelve más audaz, o más imprudente, tono más grave. Cuando salieron del estudio, cerrando la pesada puerta de roble detrás de ellos con un ruido sordo, alejaron a la creciente multitud de espectadores. La mansión parecía exhalar un suspiro de temor. Tensión creciente en el corredor estaban Lady Dellingham y el coronel Ashcroft, sus caras pálidas, expresiones rígidas, atrapadas con horror contenido. ¿Cómo pudo volver a suceder esto?, susurró el coronel sacudido, el temblor en su voz traicionando el acero que normalmente llevaba como una armadura. Con empatía firme Marchand colocó una mano sobre su hombro. Encontraremos quién hizo esto, coronel, pero necesito la verdad, y plena cooperación. Cambio de foco, voz firme y autoritaria, girándose hacia los invitados reunidos, sacudidos, hundidos como ovejas sintiendo al lobo entre ellos. La voz de Marchand atravesó la tensión con la autoridad del mando. Por favor, mes amis, permanezcan serenos. Cada uno de ustedes contará sus movimientos esta tarde, cada paso, cada mirada, cada silencio que eligieron mantener. Tensión creciente, el pánico se extendió por debajo de la superficie, los ojos se cruzaban, los labios se apretaban, y los secretos comenzaban a arder detrás de las fachadas educadas. Con emoción, la señorita Evelyn Sinclair agarró su pañuelo de seda como una línea de vida, llorando mientras susurraba. Estaba bien, tocaba Chopin para mí no hace una hora. Siguiente testigo, el profesor Delany, quien ya había atraído sospechas en silencio, quitó sus gafas, y las limpió con manos temblorosas. Yo escuché la música, dijo, casi en un susurro de sueño, pero, pensé que estaba sola. Cambio de atmósfera. Desde las sombras, el mayordomo, el señor Ainsworth, apareció con un silencio desconcertante. Señores, dijo con un leve saludo, el doctor Aldrich ha llegado, les espera en el salón. Confirmación ominosa. Marchand y Fenwick intercambiaron una mirada pesada con la confirmación. Asesinato. De nuevo, pausa breve. ¿Pero por qué? Reflexivo. Esa sola pregunta se cernía en cada corredor, se hacía eco en cada lámpara de araña, y se enrollaba alrededor de la garganta de cada invitado, como una soga que se endurece, con ambiente tenso, a medida que la luz del día disminuía, y el anochecer pintaba la mansión en tonos más profundos de gris. La atmósfera se espesaba en sospecha, tono melancólico. La risa y la melodía que una vez llenaron estas habitaciones, ahora eran reemplazadas por teorías susurradas, y largas miradas inquietas. Observación. En un momento, Marchand vio a la señorita Sinclair y al joven señor Hadley conversar con urgencia silenciosa. Sus gestos eran rápidos, sus ojos escaneaban la habitación como si temieran oídos invisibles. Otra observación. En otra parte, notó que el lacayo, Daniel, se congelaba en medio paso cada vez que se mencionaba el nombre de la señorita Verena. Su rostro perdía el color, su compostura apenas intacta, con determinación controlada, y sin embargo, a través de todo el pánico, Marchand permanecía quieto, observando. Calculador, cierre en tono bajo reflexivo. Más tarde, en la luz parpadeante del fuego en la biblioteca, él y Fenwick presentaron las pistas, huellas mudosas cerca del conservatorio, un candelabro volcado junto a la escalera, el débil aroma de humo de clavo que no pertenecía a ningún invitado conocido, y una cadena rota, encontrada cerca del cuerpo. Conclusión sombría. Quien hiciera esto, murmuró Marchand, con los dedos vegetando bajo su barbilla, conocía el diseño, conocía el horario,
Y lo más escalofriante de todo, la conocía. La frente de Fenwick frunció el ceño. Esto no es aleatorio. Con John había secreto. Con Verena, hay ritual significado. El silencio entre ellos se rompió solo por el viento sacudiendo las antiguas ventanas. Volverán a atacar, dijo Fenwick finalmente, etc. Marchand asintió. Su voz era un voto bajo. Entonces debemos atacar primero, por ella, por John, y por cada alma asustada que aún vive bajo este techo, en algún lugar más allá de las paredes señoriales. La noche se profundizó, y dentro de ella, también lo hicieron las sombras del engaño. Blackthorn Manor fue tragado por una quietud inquietante, mientras el crepúsculo se arrastraba sobre los moros, encubriendo sus agujas góticas en sombras que parecían respirar con secretos propios. Un viento frío se deslizó a través de los pasillos de piedra, susurrando a lo largo de las pesadas cortinas de terciopelo, y sacudiendo las antiguas ventanas de vidrieras, pero adentro, un silencio misterioso colgaba en el aire como una respiración contenida antes de un grito. El fuego en el salón crepitaba débilmente, arrojando formas erráticas a través de las paredes con paneles de roble, donde los retratos de antepasados muertos desde hacía mucho miraban, con ojos huecos y sabios. En el centro de este silencio tenso, el detective Alaric Vale, delgado y sereno, cortaba la penumbra con su mirada afilada como un bisturí, conocido por su mente implacable y su calma desconcertante. Vale había elegido la vasta biblioteca de la mansión, forrada de piso a techo con volúmenes de cuero y tomos pesados cubiertos de polvo, como su base de operaciones. Allí convocó a los invitados de la casa uno por uno, cada uno más deshilachado en los bordes que el anterior. El aroma del pergamino envejecido, la madera antigua, y algo débilmente metálico, como óxido o sangre seca, impregnaban el aire. Y fue en este ambiente asfixiante, que el profesor Elric Holloway llegó primero. Sus pasos eran inseguros, su cuaderno, aferrado a los dedos temblorosos, estaba investigando un manuscrito restringido, murmuró, con los ojos corriendo a cada sombra parpadeante. Un códice sobre los ritos del Este, almacenado en el gabinete cerrado del barón, pero la cerradura estaba rota. Alguien había estado allí antes que yo. La voz de Vale era baja, deliberada. ¿Y qué vio, profesor? Alguien lo siguió. Holloway tragó con dificultad. Una presencia. No vi una cara, solo un movimiento, una figura encubierta, demasiado tranquila, como un fantasma que se desliza fuera del alcance. Vale no respondió, solo señaló algo en su diario de cuero, su expresión, ilegible. La señorita Lydia Harrow, la institutriz, fue la siguiente, sus manos apretadas con fuerza en su regazo, nudillos blancos, delgados de miedo. Comenzó con música, susurró, teclas de piano, tocando una melodía rota, pero no había nadie cuando fui a revisar. Luego vino el ruido, un bajo rugido, un golpe sordo, sus ojos se llenaron de lágrimas. La luz, se sentía mal, y Stey, pobre Stey, estaba acostada debajo del clavecín, como si hubiera caído allí, como una muñeca, su cuello, retorcido, de manera antinatural. El inspector Reim, que se había inclinado en silencio junto a la ventana cubierta de escarcha, finalmente habló, su voz sombría. No hubo gritos, solo precisión calculada. Miró a Vale. Fue un ritual, las piezas estaban montadas, un gabinete roto, páginas faltantes de un texto oculto, rastros de tierra desde el ala occidental prohibida, cera de velas cerca del umbral carbonizado de la capilla, y un mechón de cabello, un casquillo de plata, una placa medio visible, una mano pálida, que tocaba la cortina justo cuando la luz falló, pero nadie lo creía. En el corazón palpitante del fuego, Vale lo sabía, si no desenmascaraba al monstruo pronto, Blackthorn Manor caería, no solo en la oscuridad, sino en la locura y la sangre.
El aislamiento de Ravenshead Hall se sentía casi deliberado, como si los vastos moros y los bosques espesos conspiraran para mantener sus secretos enterrados bajo capas de niebla y de silencio. Ningún sonido del mundo exterior penetraba las antiguas paredes de piedra, y ningún escape parecía posible desde la red de sospechas que se endurecía con cada hora, a medida que las nubes de tormenta se reunían, y el trueno lejano resonaba como un tambor de destino. Elías, el joven lacayo que había tropezado por primera vez con el cuerpo sin vida del maestro Grayson, tendido de forma antinatural junto a la puerta de hierro forjado del jardín de rosas, entró vacilante, su gorra aferrada entre sus manos de nudillos blancos, su mirada revoloteando, como si cada sombra ocultara un juicio. Inspector, comenzó con voz delgada y temblorosa, he tratado de pensar, si recuerdo algo más, pero esa noche, fue una locura, voces gritando, vidrios rotos, gente corriendo en todas direcciones. Lo encontré justo después de que la campana dio las 3, lo recuerdo porque, el reloj sonó, y luego todo se volvió extrañamente callado. Calder se inclinó hacia adelante, sus ojos penetrantes nunca dejando al tembloroso joven. ¿Notaste algo inusual antes de eso? Comportamiento extraño entre el personal o los invitados, disputas, secretos. Elías tragó con fuerza. Había algo extraño, dijo por fin bajando la mirada. Escuché a la señorita Verity, nuestra institutriz, discutiendo con el señor Adrian en el pasadizo de los sirvientes, hace 2 noches. Ella dijo algo sobre ser engañada, sobre una promesa relacionada con el testamento de Lord Ravenshead, pero cuando me vieron, se callaron al instante. La ceja de Calder se frunció ligeramente. Gracias, Elías. Eso es útil. Cuando Elías salió, sus pasos se desvanecieron por el corredor. Calder se volvió hacia el inspector Hale, quien había tomado posición junto a la ventana cubierta de lluvia. Esta casa, murmuró Calder, está llena de ecos, susurros detrás de las paredes, secretos doblados en cartas que nunca llegaron a sus destinatarios, pero todo lleva a alguna parte. Hale asintió lentamente. Necesitamos seguir los motivos: herencia, traición, venganza. Alguien dentro de esta casa lleva una máscara, y debajo, hay alguien con todo por ganar. Los ojos de Calder cayeron sobre la chimenea, donde papeles a medio quemar yacían en una pila retorcida. Una página, solo parcialmente destruida, llevaba el borde de una firma, y la débil impronta de un sello. Antes de que pudieran hablar más, un susurro repentino en la puerta llamó su atención. La señorita Elowen Ravenshead estaba allí, pálida y sacudida, su bata de seda aferrada a ella como niebla sobre una tumba. Inspector, susurró con urgencia, entrando y mirando detrás de ella para asegurarse de que no la seguían. Debo hablar con usted. Solo ahora, al pasar por la sala de música, escuché a 2 personas adentro, un hombre y una mujer. Ella suplicaba, lloraba, dijo, no tenemos otra opción, cualquiera que sospeche, y él respondió, es demasiado tarde. No me atreví a mirar, corrí en el momento en que escuché pasos. No puedo estar segura de quién era, pero la mujer, ella sonaba desesperada. La expresión de Calder se endureció, aunque su tono permaneció tranquilo. Has hecho bien en decírmelo. Cierra la puerta de tu cámara, y no hables de esto con nadie. Todavía no. Cuando ella partió, Calder cruzó hacia Hale, su voz baja. La red está endureciendo. Cada confesión, cada fragmento, nos atrae, perdedor o no, al centro. En algún lugar detrás de una de estas puertas, hay una persona que sabe exactamente cómo murió Grayson, y por qué. Creen que su máscara es impenetrable, pero las máscaras se agrietan, se deshilachan, y nosotros estaremos allí, en el momento exacto en que la verdad emerja de la oscuridad. El viento aulló en ese instante, sacudiendo los postigos de la ventana, como si la casa misma se estremeciera bajo el peso de todo lo que había presenciado, y aún se negara a hablar. Ashcroft Hall,
Parecía respirar con secretos, sus antiguas paredes latían con una energía tan opresiva como sensible, como si la mansión hubiera sido testigo de cada mentira susurrada y amenaza velada que allí se gestó. El inspector Marlowe se quedó en silencio, bajo el tenue parpadeo de una lámpara de gas, repitiendo las inquietantes palabras de Lady Mireille: deudas pagadas en sangre, obstáculos despejados por la medianoche, como si descifrarlas pudiera evitar la próxima tragedia inevitable. El aire estaba pesado con anticipación, del tipo que presiona contra las costillas, como una respiración contenida al borde del colapso. 2 muertes ya sombreaban la finca, una camarera silenciada mientras dormía, y el portero, hallado boca abajo en el estanque de Coy, con marcas de uñas, en su propia garganta. Y sin embargo, la sensación era clara: alguien en algún lugar ya estaba escribiendo el siguiente acto de esta obra macabra, que se apoderaba de los instintos de Marlowe como el óxido sobre el hierro. La noche se había extendido sobre los páramos como el velo de un doliente, y desde la alta ventana del corredor este, Marlowe vio que algo se movía, una figura solitaria, vestida con una capa fluida más oscura que las sombras que atravesaba. Cruzó el patio de grava con una gracia demasiado deliberada para ser accidental. Por un instante, se detuvo bajo las ramas esqueléticas del tejo marchito, mirando hacia atrás, como si supiera que Marlowe la observaba, y luego desapareció detrás de los setos, como el humo llevado por el viento. Podía haberla seguido, parte de él ardía por hacerlo, pero una voz más prudente le recordó que, en una casa donde cada superficie tenía ojos y oídos, era más sabio observar la tormenta antes de entrar en ella. En lugar de correr, giró y se dirigió al ala oeste, donde Roslin, sentada ante un escritorio de roble de siglos, abarrotado de declaraciones sospechosas y plazos conflictivos, levantó la vista, su frente marcada por la preocupación. El relato de Marlowe sobre la figura encapuchada solo profundizó el surco entre sus cejas. Este lugar se está desmoronando, murmuró Roslin. Alguien está jugando con nosotros, pieza por pieza. Atraídos por un repentino murmullo en el corredor, siguieron las voces amortiguadas hasta la sala de billar. Un grupo de invitados, algunos pálidos, otros febriles con adrenalina, se reunía en el umbral, murmurando como congregantes ante un altar. Lord Halstead se hizo a un lado, su rostro ceniciento. Necesitan ver lo que hay dentro. La puerta se abrió, revelando una escena inquietante. Encima de la mesa de billar, centrada con precisión teatral, yacía una máscara grotesca, su plumaje vibrante, pero siniestro, el pico largo y afilado, como el de un ave carroñera. No había sangre, ni cuerpo, solo ese símbolo, silencioso, deliberado, gritando amenaza. Marlowe se acercó con cautela, la levantó con dedos enguantados, y en su interior encontró un fragmento enrollado de pergamino, oculto justo debajo del forro interno, una sola letra R, escrita en una caligrafía adornada, con un florecimiento que insinuaba burla. Roslin se inclinó, su voz baja, tensa. Quien haya hecho esto, quiere que sepamos que nos están observando, y lo que es peor, quieren que sigamos su rastro. Marlowe no respondió de inmediato, sus ojos recorrieron la sala, cada estremecimiento, cada intento de parecer indiferente. No se esconden, dijo finalmente, su voz fría, están actuando. La mansión gimió cuando el viento golpeó los ventanales, y a lo lejos, un reloj marcó la medianoche. Las campanadas resonaron como una cuenta regresiva. En algún lugar, más allá de esa máscara, más allá de las mentiras cuidadosamente construidas por los invitados de Ashcroft, alguien estaba preparando las bases de su revelación final, y si Marlowe tenía razón, esa máscara no era solo un mensaje, era una promesa. La noche,
Aún no había terminado con ellos. Era más que una pista, más que una simple ficha. Una provocación deliberada, un susurro frío desde las sombras, destinado a desconcertar, seducir, o quizá desviar. Pero para Hercule Poirot, también era un reto, un desafío silencioso, arrojado a través del campo de batalla invisible, que ahora se cernía sobre la otrora magnífica finca. Sabía que este asesino no actuaba por impulso. No, este era alguien que disfrutaba el control, que preparaba el escenario, y dejaba que el miedo hablara. Alguien que calculaba cada movimiento con la precisión de un maestro, componiendo una sinfonía de temor. La mirada de Poirot se deslizó por la sala, ahora envuelta en una tensión tan densa que se aferraba a las paredes como la niebla sobre un páramo invernal. Los rostros frente a él, pálidos, tensos, inquietos, ya no eran simplemente invitados, eran jugadores en un drama cruel, y en algún lugar entre ellos, oculto tras sonrisas corteses o silencios hábiles, estaba el arquitecto de esta pesadilla. Su resolución solo se profundizó con el creciente peso de la inquietud que colgaba del pasillo como una soga, esperando a su próxima víctima. El Hall de Veritas, un lugar antes lleno de sonatas y risas, se había transformado en una galería de fantasmas. El cristal de cada lámpara atrapaba la luz como si fueran lágrimas, cada tapiz parecía escuchar en silencio secretos que nadie se atrevía a pronunciar. El capítulo 7, el jardín de las falsedades, no se abrió con palabras, sino con miradas frecuentes, agudas, temerosas. Poirot se mantuvo firme, sereno pero firme, ante la chimenea, como la verdad, que todos se negaban a enfrentar. Su voz cuando llegó fue un susurro suave, pero firme, contra el silencio opresivo. Estamos parados a la sombra del engaño mes a mes, y debemos caminar con los ojos muy abiertos. Unos pasos, una tos contenida. El inspector Dornham, severo y exhausto, rompió la tensión con una declaración contundente: hemos bailado alrededor de la verdad el tiempo suficiente. No más acertijos, no más sutilezas. Si no actuamos, habrá otro cadáver. Sus palabras cayeron como truenos, y con ellas, el aire pareció congelarse. Lady Valeska, con los hombros erguidos bajo su chal bordado, asintió levemente, aunque sus nudillos eran blancos como hueso. Este monstruo se oculta tras las mismas máscaras que usamos en la sociedad. Debemos arrancarlas. Poirot giró lentamente, su mirada atrapando cada microexpresión, el parpadeo de pestañas de la señorita Elara, el temblor apenas disimulado de los dedos de Lord Whitmore, el trago seco del señor Grey, mientras contemplaba el antiguo reloj de pie, cuyo tic-tac resonaba más alto de lo que tenía derecho, y entonces Poirot habló de la máscara. Esa máscara, ahora un emblema recurrente del cruel teatro del asesino, encontrada en la mesa de billar, luego reaparecida en el pedestal del jardín, siempre inscrita con una nueva letra, fresca como una firma de sangre. L, murmuró. Entonces no, son aleatorios, no son adornos, son pasos, pausa breve, los brillos de un lobo que quiere que sigamos. Pero, ¿siguen a dónde? La reacción fue inmediata. Lady Elara se ahogó con un jadeo, su mano revoloteando hacia su boca. ¿Crees que esto es un rompecabezas?, preguntó ella, la voz agrietada bajo el miedo. No, dijo Poirot tranquilo como siempre. Esto es un patrón, una historia que el asesino quiere que leamos, pero no entendamos, hasta que sea demasiado tarde. El inspector Dornham dio un paso adelante, sus ojos escaneaban la habitación con nitidez militar. Motivos. Hablemos de esos. ¿Quién ha perdido dinero? ¿Quién esconde una aventura? ¿Quién está amamantando un rencor antiguo? Una onda de incomodidad atravesó el grupo. El señor Bellamy, el mayordomo, parecía listo para desmayarse. La señorita Clarissa se volvió, los ojos brillantes con lágrimas sin derramar. Lady Valeska se puso rígida,
pero no dijo nada. Y luego, como una campana golpeadora, la voz de Poirot cayó. Alguien aquí no ha matado una vez, pero se ha preparado para matar nuevamente. Quizás ya lo haya hecho. Un largo silencio. Incluso el viento, más allá de las ventanas con escarcha, parecía contener la respiración. El asesino se encuentra entre nosotros, tal vez incluso sonriendo, calculando su próximo movimiento. Pero no se equivoquen, esto no es obra de la locura, ni de la magia, ni del mito. Es el trabajo de una mente, fría, herida y brillante. En ese momento el antiguo reloj del abuelo dejó escapar su larga campanilla, solemne e inquietante, como si no marcara la hora, sino el destino de un alma que pronto se tomará. Los ojos de Poirot se encontraron con los del inspector. Debemos actuar. La siguiente pista no se dejará atrás con tinta, sino con sangre. Una quietud fría y aguda se había asentado en los pasillos atemporales de Hawthorne Hall. El tipo de silencio tan profundo que parecía presionar contra las paredes como un ser vivo, grueso con el peso de secretos y confesiones sin derramar. La sala de dibujo, adornada, una vez espacio de risas y el tintineo suave de las tazas de té, ahora se hacía eco solo con el débil tic-tac del reloj del abuelo, y el cambio ocasional de cuerpos incómodos. Madame Elisandra, siempre la imagen de la dignidad refinada, se sentó rígidamente en una silla de respaldo alto, sus elegantes dedos agarrando la delicada taza de té de porcelana con tal fuerza, que uno podría creer que estaba sosteniendo su compostura por pura voluntad. Sin embargo, en sus ojos parpadeó algo frágil, embrujado, un vistazo de una verdad, enterrada hace mucho tiempo. El inspector Duval se paró junto al manto, su silueta enmarcada por la baja luz del fuego, lanzando sombras alargadas a través del piso veteado, como dedos que se agarran. Su voz tranquila pero afilada, cortó la habitación. Nos consolamos con la ilusión de conocer a los que nos rodean, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros sirvientes, pero son precisamente estas ilusiones las que nos ciegan. Debajo de la chapa pulida de la cortesía, algo festera. Los secretos no permanecen enterrados para siempre, madame, se pudren, y eventualmente se elevan. Mientras hablaba, un débil crujido en la puerta giró cada cabeza. Un lacayo, el joven Elijah, se asomó tentativamente, los ojos muy abiertos, parpadeando con incertidumbre, las manos torciendo nerviosamente su gorra. «Pido perdón, señor», tartamudeó, su voz apenas por encima de un susurro. «Escuché que había una reunión. Pensé que tal vez podría ayudar». Duval lo estudió un instante más de lo necesario, luego ofreció un asentimiento sutil. «Espera justo afuera, muchacho. Podemos llamarte pronto». La puerta se cerró detrás de él con un clic, que sonó como el sellado del destino. La habitación se movía con tensión invisible. La mano de Lady Hawthorne agarró su collar de perlas, los dedos de Lord Whitcombe tamborileaban contra el reposabrazos, y la joven señorita Elowen, su rostro pálido y dibujado, continuó girando su brazalete plateado con un ritmo silencioso de temor. Los ojos de Duval, afilados como el vidrio, e igual de fríos, escanearon el círculo de caras delante de él. «Entiendan esto», dijo, su tono tranquilo pero con una intención que no se podía negar. «Este misterio no será resuelto solo por la lógica, sino desenterrando fragmentos de verdad, dispersos entre sus recuerdos. Cada uno de ustedes vio algo, oyó algo». El viento gimió afuera, sacudiendo las ventanas como el aliento de un fantasma presionado. Desde el pasillo, el gran reloj del salón comenzó a sonar, una vez, dos, tres veces, hasta que golpeó 9, y con cada peaje pesado, la atmósfera se engrosaba. Duval dio un paso adelante, su abrigo ondeando detrás de él como las alas de algún ángel oscuro, y con una voz baja y deliberada, declaró: «La mascarada termina esta noche. No importa cuán cuidadosamente el asesino haya tejido su engaño,
el desenlace ha comenzado. Incluso ahora observan, calculando, esperando el momento oportuno para volver a atacar, pero subestiman la verdad, porque la verdad tiene un pulso, y puedo sentirlo, latir más fuerte con cada aliento que toman. Un solo leño en el hogar se agrietó, lanzando chispas hacia arriba como brasas que huían de un fuego, hambriento de aire, y la habitación volvió a sumirse en un gran silencio. Nadie se movió, nadie se atrevió. Afuera, la niebla se aferraba a los terrenos de la mansión como una mortaja, como si la naturaleza misma conspirara para ocultar lo que estaba a punto de revelarse, y dentro de esas paredes, cada persona presente sintió el primer temblor de la inevitabilidad, porque desde ese momento en adelante, nada, y nadie podría esconderse en las sombras, por mucho más tiempo. Un fuerte silencio encerró el salón como una cubierta fúnebre, roto solo por el sutil gemido de las tablas del piso bajo los pies cambiantes, y el crujido bajo y rítmico de la chimenea, sus llamas arrojando siluetas deformadas a través del fondo de pantalla ornamentado. El señor Gardner, el abogado familiar, conocido por su fresca lógica, ahora parecía encogerse dentro de sí mismo, sus nudillos blancos mientras agarraba sus gafas, limpiándolas innecesariamente, mientras sus ojos recorrían nerviosamente los rostros de la habitación. De pie, rígido, cerca de la puerta, el señor Whitmore, el mayordomo, con décadas de compostura pulida, llevaba una rigidez antinatural, su mandíbula tan apretada que parecía tallada en piedra. El joven Thomas, el lacayo, se cernía como un fantasma olvidado por el reloj del abuelo, sus dedos se contrajeron a sus lados, los labios se separaron como si estuvieran al borde de una confesión o un grito. El mismo aire se sentía cargado, como si aguantara el aliento, en anticipación de algo terrible e irreversible. Luego vinieron los pasos lentos y deliberados del inspector Ravencroft, cortando la tensión con la fría precisión de un bisturí. Su presencia dominaba, pero era casi espectral, como si él también perteneciera más a las sombras que a los vivos. Con las manos apretadas detrás de la espalda, comenzó con una voz suave, pero con una corriente subterránea lo suficientemente afilada como para cortar el hueso. Lo que comenzó como un fin de semana de risas, de música de mascarada, se ha desentrañado en algo mucho más oscuro, de lo que cualquiera de nosotros pudo haber imaginado. Dentro de estas paredes, los ecos de los secretos se han convertido en dientes. Elías, el niño estable, fue el primero triturado bajo el chandelier, que no había sido tocado en meses. Un trágico accidente, pero me han fallado, no hay tiempo. Se movió lentamente hacia el hogar, las sombras pintaban sus rasgos en una máscara de sombría revelación, y luego la máscara, dijo, sacando la palabra como una maldición, la dejaron sobre el clavecín, como una ficha del asesino, una máscara dorada, con una sola pluma carmesí. Al principio pensé que era simplemente una burla, pero no, era una tarjeta de presentación, una floritura de un asesino que cree que no solo está evadiendo la justicia, sino orquestando un teatro. Los murmullos ondularon, los ojos temerosos se lanzaron de un lado a otro, cuando la mirada del inspector se extendió sobre ellos como una cuchilla. Ya ven, Elías encontró algo, dijo, una llave de latón, detrás de una piedra suelta en la pared del sótano. Esa llave abrió un cajón en el estudio cerrado del ala oeste, y en ese cajón, una carta quemada, sus bordes cantados, pero una línea aún visible. Ella lo sabe, eliminarla antes del recital. La nota no estaba firmada, pero alguien aquí la escribió, alguien desesperado, acorralado. Centésimo quincuagésimo, centésimo quincuagésimo, centésimo quincuagésimo, centésimo quincuagésimo. Tirando de los hilos de una ilusión desmoronada, siguió un ritmo de silencio, y luego la voz de Ravencroft cayó más baja, más íntima, más peligrosa. Deudas de juego,
ocultas bajo libros de contabilidad forjados, asuntos envueltos tras puertas cerradas, mentiras en capas sobre mentiras, como el papel tapiz podrido, pero un hilo, un solo hilo, los sacó a todos. Sus ojos cayeron sobre Arthur, el ballet, que hasta ahora apenas se había movido. El barro de sus botas coincidía con las huellas cerca de la puerta del jardín rota. El libro mayor encontrado en su habitación tenía alteraciones cuentas debidas, nombres tachados, y lo más condenatorio de todo, la criada te escuchó Arthur, discutiendo con Lillian la noche antes de morir. Tu voz levantada, la suya temblando, hablaste de exposición, de ruina. Arthur tartamudeó, un agitado intento de negación en su garganta, pero el inspector se adelantó como el endurecimiento de una soga. Elías vio demasiado, y ahora, la máscara que usabas para esconderte, no es más que un reflejo de tu culpa. La sala cayó completamente en silencio, el aliento se mantuvo, el tiempo suspendido. Por un momento, se sintió como si las paredes se inclinaran para escuchar la verdad. Masquerada dijo, se acabó. De repente, un fuerte silencio cubrió la habitación como si la vieja mansión hubiera dejado de respirar por un momento. La voz del inspector Darrow lo cortó, fría y compuesta, pero cada palabra como una cuchilla. Tal vez estabas endeudado, tal vez también luchabas con otras cargas, pero la historia real no es tan simple, ¿verdad, Edwin? El joven lacayo, generalmente pasado por alto como un mueble, visiblemente palideció, el color drenándose de su rostro como tinta de una página empapada. Sus ojos se lanzaron salvajemente, buscando un escape, pero Darrow se movió apenas, su altivo marco sellando la puerta como una pared de piedra. Yo estaba endeudado, tartamudeó Edwin, su voz temblando bajo el peso de su propio desmoronamiento. Pero juro que nunca. Darrow levantó una mano tranquila para detenerlo, su mirada afilada como si leyera un diario secreto que solo él podía descifrar. No era solo deuda, estabas escatimando dinero de las cuentas del hogar, las baratijas, las reliquias, lo suficientemente pequeñas para pasar desapercibidas, un broche aquí, un anillo de oro allá, pero Jonathan lo descubrió. Las manos de Edwin temblaban ahora, tan violentamente que apenas podía sostener su gorra. Él amenazó con exponerme, murmuró, roto, dijo que le contaría todo a Lord Whitcomb. Me arrojarían, arruinado. El miedo en su voz no era solo por el castigo, era el terror de un hombre que observa su último fragmento de seguridad. Le pedí que se reuniera conmigo en el conservatorio, pensé que podía razonar con él, pero él no escuchaba. Él gritó, las cosas se salieron de control, vaciló, todo se volvió borroso. Darrow lo cortó, con voz baja y firme. Y luego Penélope, tal vez vio algo, tal vez solo sospechaba, pero te diste cuenta de que te estaba observando. Su silencio era peligroso, no era una tonta, y esta vez no te arriesgaste. Su muerte fue más fría, más deliberada. Alrededor de la habitación, varios invitados se apartaron, incapaces de sostener la mirada de Darrow. Algunos contuvieron la respiración, otros cambiaron incómodamente, y la máscara, continuó Darrow, su voz ahora afilada, dejada convenientemente en la mesa de billar, una ilusión, una actuación, un arenque rojo destinado a sugerir un intruso sin rostro, alguien del pasado. Pero el peligro real no estaba fuera de estas paredes, ya estaba entre nosotros. Las manos de Lady Whitcomb estaban apretadas con tal fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. La señorita Aldrich tenía lágrimas brillantes en sus ojos, no suaves lágrimas de tristeza, sino afiladas, de miedo, de vergüenza. Darrow se acercó a Edwin, su voz ahora entregó el corte final. Creaste distracciones, un misterioso L, un diario faltante, pero olvidaste una cosa: el espejo en el estudio, te reflejó, sacudiendo la sangre de tus manos. Fue entonces cuando lo supe.
Edwin se derrumbó en la silla más cercana, como si la verdad misma le hubiera eliminado el aire. Pensé que si la sospecha caía en otro lugar, en Lord Whitcomb, o algún viejo enemigo, me compraría tiempo, pero no conté con alguien como Hercule Darrow, llegando tan lejos, tan rápido. Darrow, sin un parpadeo de emoción, alcanzó su abrigo y sacó las esposas, como si cambiara la página final de una historia oscura. Edwin Mallory, estás bajo arresto por los asesinatos de Jonathan Wren y Penelope Lorne. Por primera vez, la habitación cayó en un silencio casi sagrado. Darrow se inclinó hacia él, la voz, fresca como piedra. Ellos se agachan, matan. Cuando Edwin fue llevado, sus pasos resonaban como el tic-tac de un reloj que finalmente se había detenido. Fue como si cada rincón sombrío de la mansión susurrara la misma verdad. Algunas caras usan máscaras durante años, pero la verdad siempre sigue. Y esta noche, finalmente había alcanzado el juego de fachadas. Lady Everleigh se quedó quieta. La luz de la mañana lanzaba sombras largas y doradas a través de las ventanas cubiertas de encaje, como si la mansión misma exhalara por primera vez en días. Sus ojos, con montura roja pero secos, tenían una pena demasiado profunda para las palabras, pero en el tranquilo desmoronamiento del amanecer, algo en su postura se suavizó, como si el peso aplastante de la sospecha, la culpa y el temor, finalmente se hubieran levantado. El inspector Alaric Morrow, siempre compuesto y digno, le ofreció un gentil asentimiento antes de girar su mirada a los vastos terrenos con neblina, más allá del salón. La mansión, una vez atrapada por una soga invisible de miedo, ahora temblaba al borde de una paz frágil. Uno por uno, los invitados se retiraron al silencio, sus pasos se encogieron, sus pensamientos, enredados en la reflexión, cada alma, alterada por los horrores ocultos bajo la opulenta gracia de la casa. El eco de la traición y la pérdida aún se aferraba a los pasillos, como el polvo inestable, y aunque se había servido justicia, no había llegado sin sus fantasmas. Incluso el mármol bajo sus pies parecía recordar el peso de los secretos, los gritos sin sonido. A puerta cerrada, la señorita Elowin se retiró a su cámara. Sus ilusiones juveniles, fracturadas, ahora reemplazadas por una sabiduría sombría, más allá de sus años. Lord Corvin estaba parado al borde del balcón este, ya no el patriarca dominante, sino un hombre, humillado, por la delgada línea entre el legado y la caída. Lady Everleigh, regal pero irrevocablemente alterada, deambuló por el jardín de rosas en soledad, incapaz de no ver la verdad carmesí enterrada en su suelo. Morrow, solo por un momento final en el salón, ajustó su abrigo, el menor rastro de melancolía tocando sus facciones. Había desenmascarado al asesino, sí, pero al hacerlo, había deshecho las frágiles ilusiones que unían esta casa desde generaciones. La justicia no había llegado como un salvador, sino como una tormenta, dispersando lo que una vez estuvo completo, y sin embargo, incluso en esa quietud, un parpadeo de esperanza perduró, un tímido latido, elevándose desde la ruina. Cuando el inspector salió a los escalones de piedra, y a la niebla baja de la mañana, la antigua mansión se alzó detrás de él, tranquila una vez más, observando, esperando. Aunque una historia había terminado, la casa eterna e incognoscible, sabía mejor que dormir profundamente, porque la oscuridad siempre espera justo más allá del próximo secreto susurrado.